Bueno, esperamos que Pablo se conecte, que está ahí, Sofía. Bueno, comenzamos. Bueno, vamos a presentar a la doctora Nadia Parolin, que es abogada, especializada en fertilidad. En sus orígenes, formada como abogada de empresas, abogada al derecho de años y a las responsabilidades profesionales, y a través de los años y la práctica diaria ha profundizado en la fertilidad, donde ella se desarrolla actualmente. La doctora Parolin estará a cargo de dictar el presente webinar, que se llama Aspectos legales en el laboratorio de reproducción asistida. Y ahora un poquito menos formal, la idea de este webinar, pensado en conjunto en distintas comisiones de SAEC, es asomarnos, o sea, espiar un poquito un mundo que en gran parte es desconocido para nosotros como profesionales del laboratorio de reproducción asistida, que tiene que ver justamente con nuestra responsabilidad legal en el ejercicio diario de nuestra profesión. Una responsabilidad que muchas veces es individual, otras veces es colectiva, una responsabilidad que tiene que ver con el manejo de las muestras biológicas, con entender qué son las muestras biológicas, cuál es el carácter legal de esas muestras biológicas, sobre todo los embriones, que están bastante olvidados en nuestra ley, con la trazabilidad de esas muestras, con el manejo de los bancos, con la responsabilidad de nuestro registro en las historias clínicas. O sea, como verán, el espectro es muy amplio, así que le damos la bienvenida a la doctora Parolin para que empiece a desasnarnos en este sentido. Bueno, buenas tardes a todos, como primera medida. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que para mí es un honor, sea formal o informal, para mí es muy importante estar acá. Y si bien la idea es lograr todo lo que dijo G, lo cierto es que es demasiado amplio como para poder canalizarlo todo hoy, con lo cual la idea principal dentro de las formalidades que exige la ley es darles a ustedes las herramientas para que puedan voluntariamente ir desasnando un montón de responsabilidades que hoy desconocemos y que se van a ir presentando a lo largo de la profesión por la especificidad, llamémosle, del tema. Yo voy a compartir página para que empecemos, si les parece, la presentación. Bueno, acá vamos. Díganme si lo ven bien. Ya paren que ya arranqué. Acá estoy. ¿Estamos bien? Bueno, la idea, como les decía, de este webinar es darles a ustedes herramientas. Yo no tengo posibilidad hoy, actualmente, de decirles qué pueden hacer y qué no pueden hacer, porque una gran deuda del Estado Nacional y del Poder Legislativo es una ley integral de fertilidad asistida, que nos diga cómo tenemos que manejar el embrión, qué debemos poner en el consentimiento, qué responsabilidad asumen los bancos o qué responsabilidad tiene el laboratorio ante el manejo de las gametas y demás. Con lo cual, la idea de este webinar es que ustedes entiendan desde lo terrenal cuando una conducta personal o profesional incurre en responsabilidad. Piensen que lo que yo les voy a explicar ahora es empezar por el final. O sea, la responsabilidad se va a generar en la medida de que alguna de las conductas que ustedes realicen o efectúen en el desarrollo de su profesión se adecue a los preceptos legales que llevan a al resarcimiento del daño. ¿Me expliqué? O sea, la idea es que ustedes sepan qué conductas no deben llevar a cabo para evitar ser responsables. Con lo cual, el principio general es prevenir esas conductas, porque la amplitud
de los tratamientos de fertilidad asistida ha generado multiplicidad de sujetos, abandonando, como decíamos antes, abandonando esta bilateralidad que existía no hace mucho entre paciente y médico, y generando múltiples responsabilidades que exceden lo que nosotros hoy podemos, de alguna manera, determinar taxativamente como lo hacíamos antes en el daño a la cosa, daño a la persona. Bueno, hoy en día los daños en fertilidad se han ampliado. La idea sería comentarles qué es responsabilidad profesional en líneas generales, para que ustedes sepan cuándo van a incurrir en responsabilidad profesional, qué tipos de responsabilidad existen. Una vez que sepamos más o menos de qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad, relacionarlos con la actividad que ustedes efectúan a diario y en general con las técnicas de reproducción asistida, por la multiplicidad de sujetos que hay en un solo tratamiento, quiénes o qué sujetos van a ser responsables a partir de una conducta reprochable. Y bueno, no podemos hablar de fertilidad asistida si no hablamos de consentimiento, así que una intro muy chiquita, pero del consentimiento informado, esta vez como una herramienta que los va a salvar, hablando en criollo. Bien, ¿qué es la responsabilidad? Nosotros los abogados tenemos esta cuestión de que analizamos las palabras, las comas, los puntos. Pero muchas veces es súper útil saber qué significa la palabra. En derecho, responsabilidad es responder. O sea, yo respondo por mis actos. Esa responsabilidad o esos actos van a entrañar una obligación o un deber en el que se coloca la misma persona, ya sea por un acto que ella misma lleve a cabo y dé origen a un resarcimiento, por un acto que realice una persona que depende de ella, o por una cosa que le pertenece. Es decir, que yo soy responsable de lo que hago, de lo que hacen mis dependientes y de lo que sucede con las cosas que están a mi cargo. Dicho esto, la responsabilidad profesional es una variante, en definitiva, de esta responsabilidad general, que tiene la particularidad que en el transcurso del ejercicio de la profesión aparece un elemento objetivo que es el daño. Yo vengo ejerciendo mi profesión normalmente y un día surge un daño. Ese daño, para que sea resarcible, tiene que tener relación directa con la actividad que ustedes desarrollan y además se debe haber producido en el ámbito en el que ustedes se desarrollan, y tiene que pertenecer a lo que se denominan, entre comillas, delitos culposos. Es decir, debe tratarse de un acto que no configure un delito, que no haya una intención de dañar. Este tipo de responsabilidades, vamos a ver que para que se dé, tiene que tener determinados elementos. Entonces, para que la responsabilidad, la que hablamos antes, estos actos que yo llevo adelante, ya sea por mí, por un dependiente o con una cosa, sea profesional, tiene que, el autor, la persona que lo lleva adelante, tiene que ser un profesional, diplomado, con matrícula, en ejercicio de su profesión, y debe haberla realizado en el carácter de profesional. No porque yo sea abogada, voy al boliche, no voy a tener nunca responsabilidad profesional. El acto que da origen a la responsabilidad debe ser profesional, es decir, debe tratarse de una acción efectuada en el carácter y cumpliendo la actividad, en este caso de profesional de la salud. Debe reunir determinados requisitos o elementos que nosotros llamamos subjetivos: impericia, imprudencia, negligencia, inobservancia de los deberes profesionales. Una conducta es o se puede catalogar como realizada con impericia cuando una persona no está técnicamente preparada para llevar adelante esa actividad y la desarrolla igual. Es decir, no estoy capacitada, no tengo la experiencia y no obstante llevo adelante la conducta profesional, la cual puede causar, y en definitiva para que haya responsabilidad, causa el daño. En cambio, la conducta es imprudente cuando yo estoy capacitada, tengo técnicamente la capacidad para realizarlo, se representa en mí la posibilidad de que si
continúo con mi conducta profesional, voy a generar un daño, y no obstante asumo el riesgo y si genero el daño, voy a ser responsable. La negligencia, por el contrario, es una conducta por la cual el profesional sabe lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y no lo hace. El ejemplo más típico es la historia clínica. No llenan la historia clínica, no cumplen o no completan los requisitos del informe técnico, de la trazabilidad de las muestras, de las fichas. Es fundamental para quien está fuera. Si a mí viene como abogada un embriólogo, yo lo primero que le tengo que decir es: tráeme toda la documental que me diga desde qué momento la persona se estimuló, cuántos ovocitos se obtuvieron, o sea, toda la trazabilidad tiene que surgir de la documental. De lo contrario, hay negligencia. Habiendo tantos actores intervinientes, la responsabilidad, si bien se va a limitar, es solidaria, van a responsabilizarse todos por el acto, tal vez de uno solo. Otro de los elementos subjetivos, la inobservancia de los deberes profesionales. Quien tenga a cargo un puesto jerárquico o un puesto que implique asumir determinados deberes y no lo lleve a cabo por delegarlo en una tercera persona o por negligencia, va a incurrir en responsabilidad. El ejemplo, el director del laboratorio. El director del laboratorio debe cumplir determinadas funciones, si no las cumple, incurre en responsabilidad. Por otro lado está, dentro de la responsabilidad, el elemento objetivo, que es ni más ni menos que el daño en sí mismo, el perjuicio que va a dar origen, si se concreta, al resarcimiento. Y por último, la relación causal. Si un profesional desarrollando su actividad profesional actúa imprudentemente y causa un daño, pero ese daño no se relaciona causalmente en la causa con el obrar del médico, del embriólogo, del psicólogo o de cualquier actor participante dentro del tratamiento, no hay responsabilidad. El nexo causal o la relación causal significa que entre el obrar del médico y el daño producido no debe haber ningún elemento que permita interferir la participación de otro factor. Por ejemplo, una persona estimulada o hiperestimulada que no hace lo que dice el médico y se va a otro nosocomio, corta el nexo causal. Si después en el otro nosocomio le sacan una trompa o lo que fuera, el médico originalmente, aun cuando la hiperestimuló, y dejando de lado que es un riesgo quirúrgico del tratamiento, no va a ser responsable porque el nexo causal se rompió. Los profesionales de la salud tienen obligaciones, pero los pacientes también. Y los pacientes deben respetar el alta médica y la indicación médica, de lo contrario, asumen el riesgo de romper el nexo causal. Por otro lado, esta responsabilidad que ahora vamos a ver que parece sin sentido lo que les voy a poner, pero en el fondo lo puse con una perspectiva muy importante. Esta responsabilidad la podemos catalogar como personal, es aquella que uno asume, esta responsabilidad que asume por nuestras propias convicciones, que sobre todo en el laboratorio es muy importante, ya que no tenemos una base fáctica sobre qué se puede o qué no se puede. La profesional, la que hablábamos recién, esta que surge no solo por el ejercicio de la profesión, sino que además debe adecuarse a reglamentaciones, consensos y en general estatutos que hasta no solo se van a limitar a lo que serían los ordenamientos jurídicos, sino que, por ejemplo, en el caso de la embriología clínica, no teniendo una ley específica, sí son muy importantes los ordenamientos que ustedes mismos como asociación vayan dictando a los fines de guiar a los propios asociados, a los fines de mancomunar una actividad que hoy no se encuentra regulada de manera directa. Por último, la responsabilidad jurídica, que obviamente es aquella conducta profesional que de manera activa, pasiva, por acción o por omisión, el dejar de hacer también genera responsabilidad, responsabiliza al profesional ya sea en el campo penal como en el campo civil.
nosotros en este webinar, pese a toda esta introducción, lo que vamos a limitar a ver es la responsabilidad profesional, civil, relacionada con las técnicas de reproducción asistida. Es decir, que de todas las que, lo que estuvimos viendo hasta recién, vamos a dedicarnos a esta última, la jurídica. Abandonamos la parte penal que implicaría los delitos, y vamos a abocarnos a lo que pasa dentro del laboratorio, o mejor dicho, lo que pasa dentro de las técnicas de fertilidad asistida, y que les va a dar a ustedes las herramientas para poder moverse en un ámbito de legalidad. Bien. ¿Qué ocurre puntualmente en las técnicas de reproducción asistida? Ya hablamos que la responsabilidad, yo voy repitiendo conceptos para que los internalicen como si fuera propio, es un acto de un profesional que se lleva a cabo en el ejercicio de su profesión, pero en las técnicas de fertilidad se va a generar la responsabilidad a partir de ese acto profesional cuando medie una relación entre el usuario de la técnica, y dejo el usuario y no el paciente, porque no sabemos qué van a pasar con los nacidos a partir de técnicas de fertilidad que hayan padecido algún daño, por ejemplo. Entonces, nos vamos a limitar a hablar de usuarios. El usuario y el médico, el embriólogo, el psicólogo, el centro, los bancos de gametas y las empresas de cobertura de medicina prepaga, en este caso, que también son solidariamente responsables con ustedes. Bien, consideraciones generales. Cuando nosotros hablamos de la responsabilidad en las técnicas de fertilidad asistida, tenemos que tener en cuenta que la vamos a analizar dentro de un contexto en donde lo primordial es la falta de legislación. No tenemos legislación expresa, con lo cual vamos a tener que ir haciendo lo que hacíamos antes para, de alguna manera, interpretar la ley de cobertura, o por qué el embrión no es persona. O sea, vamos a tener que ir deduciendo cuál es la responsabilidad que les cabe a ustedes como profesionales de la biología, embriólogos, biotecnólogos o biólogos, para poder decantar cuándo van a entrar en el ámbito de la responsabilidad civil. Bueno, la relación de los procedimientos de reproducción asistida engloba esta actividad profesional que nosotros caracterizamos legalmente como riesgosa. ¿Por qué las técnicas de reproducción asistida son riesgosas? Porque independientemente de que cualquier actividad inherente a la salud conlleva un riesgo, las técnicas de fertilidad asistida tienen la particularidad de que no solo tienen esta vinculación en cuanto a la estructura o al sistema de responsabilidad que hace a todo el mundo responsable, sino que además, a partir de la masificación de las técnicas de fertilidad, nos encontramos de que no se ha abandonado lo que hablábamos antes, la bilateralidad. Entonces, una persona desde que inicia un tratamiento médico hasta que da a luz, tiene un devenir de profesionales y de institutos que hacen que los nexos vayan generando distintos tipos de responsabilidades. Y además, insisto, el avance científico, sobre todo el avance biotecnológico, hace a la actividad riesgosa por sí misma, porque la manipulación permanente sobre, por ejemplo, la parte genética, pone en riesgo al profesional, les diría, de manera directa, con lo cual es muy importante que las decisiones que se tomen a partir de la pericia profesional. ¿A qué me refiero? La única persona capacitada para tomar decisiones en cuanto al embrión es el embriólogo, o el biólogo, o el director del laboratorio, pero ni el médico, ni el psicólogo, ni el paciente, porque de lo contrario, los responsables son ustedes. Ahora, en fertilidad, los presupuestos para que se determine la responsabilidad son 4. ¿Por qué hablo de responsabilidad? Porque la lógica del webinar es que ustedes realicen conductas contrarias a todo lo que les voy a explicar.
Es decir, la antijuridicidad es una conducta que viola los deberes de los ordenamientos jurídicos, los deberes del ordenamiento legal. Ok, entonces su conducta debe adaptarse al ordenamiento jurídico. ¿Me explico? Porque nosotros, como abogados, lo que hacemos es buscar la violación al derecho para poder encuadrar la conducta en responsabilidad. Entonces, para que exista responsabilidad por un acto profesional, ese acto debe ser antijurídico, es decir, debe ser contrario al ordenamiento jurídico. Entonces, ¿cuál es el acto contrario al ordenamiento jurídico hoy en día en la embriología? No tenemos mucho. En el Código Civil hay puntualmente una prohibición, que es la prohibición de manipular genéticamente al embrión a los fines de alterarlo y que esa alteración se transmita a sus descendientes. Y una estricta nómina de requisitos para que puedan estudiar sobre los seres humanos y hacer tratamientos que no tengan un aval científico, que no esté científicamente comprobada la seguridad de ese tratamiento. Esas son las únicas dos prohibiciones que tenemos de manera concreta en el Código Civil, con lo cual fíjense que estamos hablando de una sola cuestión muy puntual, en una senda de actividades profesionales que las exceden ampliamente, porque en su actividad diaria no solo manipulan embriones, hay gametas, hay descarte, hay selección. En la prohibición establecida en el código dejamos de lado obviamente el PGT, el screening, el estudio genético preimplantacional, porque en realidad la prohibición se relaciona con la alteración del genoma del cigoto o del embrión temprano, pero admite, entre comillas, lo que sería el PGT, limitándolo a lo que es la selección del embrión sano. Con lo cual, ¿cuándo va a ser reprochable una conducta de un embriólogo? Cuando actúe en contra de los ordenamientos jurídicos, entre otras cosas. El segundo presupuesto es el factor de atribución. Todas las actividades liberales y sobre todo las actividades relacionadas en el ámbito de la salud están relacionadas con obligaciones de hacer. Ustedes, embriólogos, se obligan a hacer tal o cual actividad. Esa relación o esa obligación de hacer va a generarles una responsabilidad subjetiva. La diferencia que hay entre asumir una responsabilidad subjetiva y una responsabilidad objetiva es que cuando la responsabilidad es subjetiva, se llevan adelante juicios de valor. Ustedes pueden demostrar por qué no son culpables, porque al haber actuado con culpa, es decir, sin intención de hacerlo, la brecha de la defensa, la valoración de la conducta y la carga de la prueba, ya en un ámbito obviamente jurídico, abre la posibilidad de que ustedes se defiendan ante esa situación. Ahora, cuando la responsabilidad es objetiva, aún ante un resultado positivo, surge responsabilidad y como tal, recordemos lo que dije al principio, responsabilidad significa responder y nosotros tenemos un sistema de responsabilidad tarifado, lo que significa es que deben indemnizar el daño causado. Entonces, vuelvo. ¿Por qué soy responsable? Soy responsable porque las profesiones liberales se sujetan a las obligaciones de hacer. En principio, tengo una responsabilidad subjetiva, salvo que me haya comprometido a lograr un resultado concreto. Por ejemplo, acá les hago un paréntesis, el cirujano plástico. El cirujano plástico asume una obligación de resultado. Él va a hacer las lolas de alguien. Con lo cual, si no lo hace, automáticamente es responsable. Ustedes adoptan obligaciones de medios. Yo voy a poner toda mi expertez a disposición del tratamiento para lograr un resultado que no puedo garantizar, porque es biología. Y además, al ser una actividad riesgosa,
La responsabilidad objetiva no está comprometida cuando se lleven adelante actos con objetos que sean riesgosos, salvo que ese objeto tenga un vicio. Eso es demasiado técnico, los voy a marear, pero bueno, se los pongo porque es un requisito muy importante. Ahora, sí asumen dos obligaciones con responsabilidad objetiva. Una es el deber de informar. El deber de informar puntualmente es recabar el consentimiento informado de manera completa. Entonces, yo tengo la obligación de informar el tratamiento al que se va a someter la persona, cuáles son las posibilidades, en qué consiste, en el caso puntual del laboratorio, cuáles son los hipotéticos destinos del embrión, qué hacemos si el embrión tiene alguna aneuploidía. O sea, todo lo que va a suceder dentro del laboratorio ustedes nos tienen que informar. Es fundamental esta postura que han adoptado los embriólogos de informar directamente al paciente. Y tienen la obligación de recabar el consentimiento informado. Hay otro tipo de obligación que genera responsabilidad objetiva, que es la que es jurisprudencial, no tiene relación legal, que está dada por el daño producido por la prohibición que nos dijo el código, la transmisión de enfermedades por la intervención sobre los genes. Si existe alguna transmisión de enfermedad a partir de la intervención genética, la responsabilidad es objetiva, ni siquiera vamos a discutir si hay mala praxis o no, porque el código nos determina que la hay. Otro de los presupuestos para que exista responsabilidad en su obrar diario. Debe haber generado obviamente un daño. O sea, si mi conducta no genera un daño, no existe responsabilidad. Ahora, ese daño consiste en la lesión de un derecho o de un interés que tiene por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva que deberá indemnizar no solo la pérdida o la disminución del patrimonio de la víctima, sino el lucro cesante y la pérdida de chances. Eso, así como se los leí, es lo que dice la ley. ¿Qué pasa en fertilidad? Eso es el 1% de lo que nos puede suceder de acá en adelante. Las técnicas de fertilidad asistida tienen una vinculación directa con muchos tipos de derechos. Nosotros tenemos, por ejemplo, las técnicas se relacionan con derechos constitucionales, derecho a la salud, derecho a la vida, el derecho a formar una familia, gozar de las técnicas a los avances científicos, se relaciona con derecho registral, porque el consentimiento va a inscribir al niño como hijo de esa pareja, se relaciona con derecho laboral porque, por ejemplo, en gestación por sustitución gestionamos las licencias laborales. O sea, fíjense que la actividad que ustedes generan todos los días puede dar como resultado el nacimiento de un niño que va a concretar una alta gama de relaciones jurídicas y con ello una multiplicidad de responsabilidades. ¿Por qué? Hay incluso un fallo muy interesante que habla del derecho a no nacer. Cuando, por ejemplo, el embriólogo omite informar algún tipo de patología que exista en el embrión, o no informa alguna aneuploidía o algo. No quiero pecar de utilizar términos que son demasiado técnicos para mí, pero se ha reconocido puntualmente en un fallo viejito, pero muy importante, que no se relaciona con las técnicas, pero sí se relaciona con esto, el derecho a no nacer de la persona que va a vivir con una discapacidad. Con lo cual, es muy importante que ustedes dejen registro de todo lo que ven y de todo lo que sucede en el laboratorio, para que el día de mañana, si yo decidí transferirme algún tipo de embrión que no sé si se puede, pero si asumo la responsabilidad, después no pueda descargar sobre ustedes el deseo de una indemnización.
Uno de los daños que ahora surge, que les voy a leer el concepto y que es muy actual, es el daño genético, que en realidad hace referencia a malformaciones, a mutaciones y demás, que es un tipo de daño que se está escuchando y se está estudiando, pero es súper amplio, con un montón de interpretaciones al respecto, y con un concepto que creo que solo puedo leerlo, porque la verdad es que es súper complicado, entiendo, por la complejidad que el mismo daño acarrea. Daño genético se entiende que es todo daño, alteración, modificación sin fines terapéuticos, operados por las técnicas genéticas, capaz de afectar la biología, autonomía, dignidad e integridad del individuo, en virtud de fracturar sustancialmente su constitución genética original, con fines de predeterminar o determinar artificialmente su existencia. ¿Qué significa? Que es súper amplio y que vamos a encontrar malformaciones genéticas, modificaciones epigenéticas, errores de diagnóstico, omisión de tratamiento. Fíjense que vamos a que ustedes adquieran cada vez mayores responsabilidades, con lo cual van a tener que adquirir cada vez mayor autonomía para tomar decisiones, para poder tomarlas a su riesgo, ¿no es cierto? Bien, y por último lo que nombré al principio, el nexo de causalidad. El nexo de causalidad no solo va a determinar la relación entre el obrar y la conducta dañosa de manera directa, sino que además tiende a determinar la autoría, el autor del hecho, y si ese hecho es materialmente imputable a esa persona, y fijar la extensión resarcible, es decir, hasta dónde va a responder cada profesional. Insisto, y lo vamos a ver ahora, en esta sucesión de actividades profesionales hay una sucesión de responsabilidades, y cada responsabilidad debe ser limitada al actor o al autor del hecho dañoso, para no extender hacia todos lados. Ya vamos a ver que solo las clínicas van a responder básicamente por cualquier tipo de responsabilidad. Me fui sin contarles algo divino, y es que el consentimiento informado es el documento que los va a limitar y los va incluso a eximir de responsabilidad. Esto significa que si yo tengo una persona que entiende que el embrión es su hijo, debo ponerlo en el consentimiento informado, porque si debo descartar ese embrión, esa persona va a entender que estoy descartando un hijo. No sabemos, nosotros entendemos que el embrión no es persona, pero no sabemos lo que entiende el paciente, con lo cual es muy importante explicarle en qué consiste el embrión, qué posibilidades de sobrevida tiene a partir del estudio. O sea, todas estas herramientas tienen que quedar en el consentimiento informado, plasmado de manera concreta, porque lo que el paciente firma en el consentimiento informado es lo que no va a poder reclamar. Si nosotros autorizamos el descarte del embrión, no va a poder reclamar por el daño que siente a partir de ese descarte. Bien. Vemos esto que vengo repitiendo desde que arranqué, que está dado también por cómo se ha masificado la actividad profesional que les compete, cómo se ha masificado el estudio genético preimplantacional. Todos estos fenómenos que hacen a la intervención de muchos profesionales de pluralidad de sujetos y de subsistemas, que se caracterizaron básicamente por la sanción de la Ley de Cobertura de Fertilidad, y por los avances que la ciencia ha tenido, implican mayor intervención de profesionales de distintos saberes, trabajadores independientes, equipos interdisciplinarios o equipos médicos, como personas, tanto de personas físicas como de distintas personas jurídicas. Me refiero a centros médicos o bancos de gametos.
Esta pluralidad conlleva una multiplicidad de obligaciones, deberes jurídicos, y como tales van a generar responsabilidades de todo tipo y color. Con lo cual es no solo importante que los profesionales que actúan dentro del laboratorio sean de su confianza y unifiquen criterios en su obrar, porque en la parte jurídica, yo como abogada, los demando a todos. O sea, el criterio legal es que toda persona que intervino es responsable. Con lo cual, si el compañero hizo algo que no debía, vamos todos en criollo, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante unificar criterios. Y ahí la asociación juega un papel primordial, porque al no tener regulación debemos recurrir a, por lo menos, las guías de buenas prácticas o alguna cuestión reglamentaria o estatutaria que permita llevar adelante una actividad por lo menos unificada, o al menos con criterios unificados. Dijimos que hay pluralidad de sujetos y, obviamente, responsabilidades múltiples. ¿Quiénes responden? Responde el profesional, puse médico, pero en el medio están todos ustedes. Responde la clínica y responde la empresa de cobertura médica. ¿Por qué responde? Por todo lo que venimos hablando, por la conducta del profesional en ejercicio de su profesión, por una conducta imperita, imprudente, negligencia o por la inobservancia de sus deberes a sus cargos, causa un daño que se relaciona de manera directa con el ejercicio de su profesión, el cual debe resarcir. ¿Quién lo va a resarcir? El profesional, la clínica y la cobertura. El profesional va a responder frente al usuario de las técnicas de responsabilidad, las técnicas de reproducción asistida, por los daños que ocasione, siendo su responsabilidad subjetiva y con el origen o la causa fuente en la obligación que asumió de llevar adelante el tratamiento y el contrato que existe entre paciente y médico. Cuando hablo de médico, hablo el ginecólogo de la parte que le compete, el embriólogo de la parte que le compete, el laboratorio de la parte que le compete. O sea, no hablamos solo del ginecólogo que va a aspirar o el que va a transferir, sea o no el mismo profesional. Toda la gama de profesionales liberales que actúan en el medio incurren en la misma responsabilidad. Esta responsabilidad, decíamos, es subjetiva, van a tener la posibilidad de en juicio probar que no son responsables, salvo cuando adquieren responsabilidad objetiva, que se da cuando me comprometía a brindar un resultado concreto, o cuando el daño derive de la cosa que estoy utilizando y esa cosa sea viciosa. ¿A qué me refiero? Conozco que falla, conozco que no está funcionando bien y la uso igual. Soy responsable de manera directa. En consecuencia, la responsabilidad puede tener como causa la falta de prudencia, pericia, diligencia, subjetiva, incumplimiento de los deberes a su cargo, incumplimiento, por ejemplo, del secreto profesional, violación del deber de informar e incumplimiento de recabar el consentimiento informado como un incumplimiento con responsabilidad objetiva. Volvemos a la posibilidad de valorar la conducta. En la medida que ustedes causen un daño sin la intención de causarlo, van a poder probar que no tienen responsabilidad. Si culpa, la culpa en derecho es esto de llevar adelante una actividad que va a resultar dañosa sin la intención de causar un daño. Ese es el concepto de culpa para la ley. Y por el otro lado van a poder probar que la actividad que desarrollaron se adecuó a la lex artis, tratando de alguna manera de eximirse de esa culpa. Van a responder las clínicas, es decir, que estas personas jurídicas van a ser responsables, tanto cuando contratan de manera directa con el paciente y asumen obviamente la prestación, como cuando la obligación deriva del hecho de sus dependientes.
A la ley no le interesa quien incurre en responsabilidad civil o en responsabilidad profesional. La clínica responde siempre. ¿Por qué? Porque es responsable de sus dependientes, es responsable de las personas que contrata y de alguna manera tiene la obligación de garantizar la indemnidad de quien contrata los servicios de esa clínica, con lo cual va a ser responsable tanto objetiva como subjetivamente de todo el personal que se encuentra dentro. Y por último, la cobertura, la empresa de cobertura médica, cuya responsabilidad de alguna manera va a surgir porque debe poner en marcha todo lo que son los medios que tiene a su alcance para que el enfermo pueda tener un medio o un profesional que lo cure idóneo y de alguna manera eficiente en su accionar profesional. Bien, esto es lo que les decía, el consentimiento informado como limitante estructural de responsabilidad, el cual no voy a ahondar mucho porque todos sabemos ya lo que es un consentimiento informado, pero es fundamental que, a ver, ¿qué pasa en la práctica? El consentimiento es en muchos lugares un manual prácticamente, porque se supone que uno informa. Lo que informa queda plasmado en el consentimiento informado y uno lo firma. Paciente que lo firma, paciente que lo acepta. ¿Qué pasa? Contraría de alguna manera estos modelos, por ejemplo, que maneja el Ministerio de Salud, porque en definitiva son modelos que aplica a todo el mundo igual, cuando en realidad cada paciente tiene su particularidad. Por eso yo siempre sugiero que en las partes de observaciones o en alguna adenda que forme parte del consentimiento informado, dejen detallado o informado las particularidades que puede tener el paciente. ¿Para qué? Para que puedan exonerarse de esta responsabilidad en caso de que la actividad genere un daño. El consentimiento informado sí o sí debe constar o se debe describir toda la información relativa al estado de salud del paciente, el procedimiento que uno le propone, beneficios esperados, riesgos, molestias, efectos adversos y previsibles, especificaciones en cuanto a los procedimientos, consecuencias previsibles de la no realización y el derecho a recibir cuidados paliativos. Este consentimiento informado se traslada al laboratorio en cuanto a todo lo que sucede con los embriones y con las gametas, ¿no es cierto? O sea, ustedes tienen que tener un respaldo escrito de cuáles son las posibilidades de sobrevida, cuáles son los destinos de los embriones viables y aquellos que no. Informarle al paciente las estadísticas, porque yo veo en la práctica, me sacaron 9 ovocitos, pero ninguno fue embrión. Entonces se supone que desde la aspiración, todo lo que pasó en el laboratorio estuvo mal. Es la suposición. ¿Por qué? Porque no conocen las estadísticas, no conocen qué significa el ovocito o el embrión, el lindo embrión o el blasto. No hay información. Esa información hace que googleen, lo comparen con los vecinos, los amigos, los foros. Lo que tiene fertilidad es que hay mucho foro con pacientes que son súper útiles, pero que muchas veces confunden porque hablan de manera generalizada, cuando en realidad todos conocemos que el paciente es particular y debe tener un análisis personalizado. Así que, dando ya finalizado más o menos la charla, estos 10 mandamientos que manejamos los abogados como consejo, ya les diría completamente informal. Nunca se olviden que el paciente es un sujeto en la vorágine diaria. Muchas veces el paciente pasa desapercibido y forma parte. No mentir en el sentido de no omitir ningún tipo de dato de la historia clínica, registro, trazabilidad de las gametas, trazabilidad del material genético, dejen constancia de todo, sean prudentes, adquieran pericia, ser diligentes, dejar constancia. En derecho lo que no está escrito no está.
No existe, nunca pasó. Con lo cual deben dejar constancia. Reconocer, obviamente, los límites, informar por objetivos, hacer a los familiares colaboradores, porque parece mentira, pero entre un 20 y un 30% de las malas praxis se inician a partir de los parientes que instan al paciente. Y bueno, el hermoso consejo que aplicaría en Canadá, pero que claramente acá no, es cobrar lo justo. Bueno, espero, voy a cerrar, si ya les parece. Esto ha sido todo. Ahí estamos. Ahí estoy. Bueno, excelente la charla, Nadia. Cuesta un poco seguir algunas palabras sobre todo, pero creo que las explicaciones al margen fueron geniales para poder entender de lo que estabas hablando. Yo voy a empezar con algunos comentarios que hicieron en el chat mientras que estabas hablando para intentar no perderme en lo que estaban preguntando, porque son preguntas que vamos a tener que volver a alguna diapo. Y después seguramente vamos a tener algunas preguntas más y algunos comentarios por parte de Gise y míos, que tenemos unos cuantos.